A lo largo de nuestra historia, el abuso de poder siempre tuvo la misma forma. Cambian los uniformes, cambian las leyes, pero no cambia el impacto sobre quienes menos tienen. Esos que siempre están un paso atrás, porque el sistema los empuja a ese lugar. En Martín Fierro, esa desigualdad se hace cuerpo. El gaucho es arrancado de su hogar por la fuerza, separado de su familia y sometido a un estado que le exige obediencia, pero no le garantiza ningún derecho. Es la imagen del ciudadano relegado, del hombre que vive bajo reglas que nunca eligió y que nunca pudo cuestionar. En el rastro de la canela, la historia de Juana revela una herida que todavía incomoda, la esclavitud como negación total de humanidad. Juana no solo pierde su libertad, pierde su nombre, su historia, sus decisiones. Todo lo que hace, lo hace bajo la sombra del poder ajeno. Su cuerpo pertenece a otro, sus silencios también. Y hoy la pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto cambió realmente? Seguimos viviendo desigualdades que afectan a muchos, a miles de ciudadanos. Ciudadanos que, aunque tengan documento, no tienen derechos garantizados. Jóvenes que sienten que participar no sirve. Y comunidades enteras que siguen sin ser escuchadas. Este documental no solo es una mirada al pasado, es un espejo, uno que nos muestra que la ciudadanía es algo que nos une. También es algo que se construye, que se ejerce y se reclama. Fierro no es solo un gaucho, es el símbolo del ciudadano al que el poder decide mirar solo cuando le conviene. Su vida está marcada por un Estado que aparece únicamente para exigirle obediencia, pero jamás para protegerlo. Lo llevan a la frontera sin explicación, sin defensa, sin justicia. Lo arrancan de su rancho, de su familia, de su trabajo. Y ese desarraigo no es un accidente, es la forma en que opera el abuso de poder cuando no existe una ciudadanía plena. El trato que recibe Fierro, el maltrato, la explotación, la indiferencia hacia su dignidad, revela un sistema que consideraba a ciertos sectores como mano de obra descartable, ciudadanos de segunda, personas que tenían deberes, pero cuyo acceso a derechos era casi inexistente. Su voz, cuando protesta, cuando cuenta su historia, es la voz de alguien que estuvo toda su vida al margen de un país, que decía representarlo, pero que nunca lo escuchó. Y lo más fuerte es que esa dinámica no es parte de un pasado muerto, todavía la vemos hoy. Cambiaron las palabras, cambiaron las instituciones, pero hay miles que siguen siendo tratados como Fierro, jóvenes estigmatizados por su barrio, trabajadores informales sin garantías, personas que cumplen órdenes de estructuras que no los incluyen. A veces, el abuso actual no es tan visible como un reclutamiento forzado. A veces es más sutil. Es la falta de oportunidades, la burocracia que castiga al que tiene menos, la desigualdad que obliga a soportar condiciones injustas solo para sobrevivir. Fierro denuncia que el poder, cuando no está controlado por la ciudadanía, se comporta siempre igual. Oprime, excluye, silencia. Por eso, su historia sigue vigente. Él es el espejo de un país que aún sigue aprendiendo que al ser ciudadano no es solo pertenecer a una nación, es tener derechos, tener voz, tener justicia, y cuando una parte de la sociedad queda fuera de eso, vuelve a repetirse el ciclo que Fierro vivió hace más de un siglo. Para entender cómo estos abusos siguen presentes, no hace falta buscar en archivos, solo hace falta escuchar a quienes viven las consecuencias de un sistema desigual. Vamos a partir de la base de que es poder. Poder es dominio que se tiene sobre algo o sobre alguien.
Entonces, se puede dar un poder a través de un cargo. Ese cargo puede ser un cargo directivo. Se puede dar en distintas áreas donde quien está al frente de cierta organización tiene entonces atribuciones como para poder. Dentro del virreinato del Río de la Plata, la vida de las personas esclavizadas estaba atravesada por jerarquías rígidas. Pero dentro de esa estructura, las mujeres ocupaban un lugar particular, un espacio de mayor control, mayor vigilancia y menor reconocimiento. Ellas realizaban las tareas que sostenían el día a día doméstico: preparar la comida desde la madrugada, lavar en los patios o en los ríos, planchar, cargar agua, cuidar a los niños de casa, remendar ropa, atender visitas, limpiar los cuartos, vigilar silenciosamente lo que todo se mantuviera en orden. Era un trabajo constante, repetitivo, que no terminaba nunca. A diferencia de los hombres, que podían ser alquilados como mano de obra o enviados a faenas más visibles, las mujeres permanecían dentro de los hogares, en un contacto continuo y directo con los amos. Eso las llevaba a una vulnerabilidad distinta. Estaban expuestas no solo a órdenes, castigos o tareas extenuantes, sino también a presiones y abusos que la sociedad de la época prefería callar. No vistos, sino por supuesto a través de los distintos medios de comunicación. Estamos sabiendo de casos en los cuales un instructor, por ejemplo, abusa de su poder con respecto a los cadetes que se están inscribiendo, haciéndoles ejercer un esfuerzo físico que lleva en muchos casos a que sea un caso fatal, digamos. En muchos inventarios aparecían mencionadas como pieza doméstica, criada de confianza o incluso muchacha de adentro, denominaciones que borraban su identidad y las transformaban en parte del mobiliario de la casa. Además, el rol maternal de la mujer esclava estaba condicionado por los intereses del amo. Podían ser obligadas a criar a los hijos ajenos, dedicando su energía y afecto a otros mientras eran separadas o alejadas de sus propios hijos. El vínculo materno, que debería ser un refugio, muchas veces era interrumpido sin explicaciones, porque los niños podían ser vendidos, trasladados o asignados a otra familia. Ese dolor silencioso era una de las cargas más duras de la esclavitud femenina. En la novela El rastro de la canela, Juana aparece como un espejo de esa historia colectiva. Ella carga con las tareas cotidianas, con la obediencia exigida y con la invisibilidad de quien sirve sin ser visto. Pero también lleva adentro una vida interior completa: pensamientos, recuerdos, miedos, pequeñas esperanzas que se refugian en gestos mínimos. Su presencia en la casa no es solo funcional, es constante. Está cuando despiertan, cuando comen, cuando discuten, cuando duermen, pero aún así nadie la nombra como lo que es: una mujer. La figura de Juana muestra cómo esas mujeres, aún en condiciones extremas, construían formas de resistencia íntimas. Conservar un canto, un modo de peinar, una manera de contar historias, un gesto de cuidado hacia otra persona esclavizada, eran detalles que parecían insignificantes, pero que les permitían mantener algo propio dentro de un sistema que buscaba arrebatárselas completamente. Las mujeres esclavas fueron parte fundamental del sostenimiento del mundo colonial rioplatense. Su trabajo, su silencio obligado y también su capacidad de sostener la vida cotidiana dejaron una huella profunda, aunque pocas veces escrita. Juana es una puerta para mirar esas vidas que existieron en la sombra, pero que formaron el corazón de aquella sociedad.
teóricamente tendrían que tener los mismos derechos porque así lo establece la Constitución. Si me hablas en la práctica, creo que también depende de la libertad que tenga cada uno para ejercer esos derechos. Y muchas veces se ven coartadas esas libertades por las situaciones de familia, por las situaciones económicas. Y sí, lo estamos viendo también en base a eso, en base a los distintos niveles de capacitación o capacidades laborales que tenga cada uno de los ciudadanos. A medida que avanzamos por la historia, descubrimos que la ciudadanía no es un concepto fijo, sino un territorio en permanente movimiento. Cambia con las épocas, con las crisis, con los modos en que las personas se organizan y se relacionan con el poder. Y cuando llegamos al presente, a este tiempo posmoderno, fragmentado, veloz y lleno de contradicciones, entendemos que la ciudadanía se volvió algo más complejo, más múltiple, más difícil de encerrar en una sola definición. Ya no se trata solo de pertenecer a una nación o de aparecer en un registro civil. La ciudadanía se expresa en identidades diversas, en luchas por el reconocimiento, en voces que antes estaban ausentes y hoy reclaman su espacio. Participar en este momento depende también de dónde estás desarrollando tu actividad. Depende de la edad que tengas, depende de tus intereses. Los jóvenes van a participar siempre y cuando vean satisfechos sus necesidades, sus intereses. Y están muchas veces en las personas mayores, en lograr de que los jóvenes participen, brindándoles un ambiente que sea el más adecuado. No solamente estoy hablando de la parte recreativa, estoy hablando de brindarle las herramientas necesarias como para que vayan capacitándose en lo que ellos decidan en su realidad actual o en su futuro. En este contexto, surgen nuevos enfoques. La ciudadanía plural, que reconoce que no existe un único modo de ser ciudadano. La horizontal, que busca derribar jerarquías y entiende que todas las voces merecen escucharse. La crítica, que no acepta la realidad como algo cerrado y se permite cuestionarla. Y la que podemos profundizarla más, la transformadora, que convierte la participación en una herramienta para modificar aquello que duele, que excluye o que permanece injusto. Las expresiones de participación también se diversifican. Ya no solo son marchas, asambleas o debates formales, son espacios barriales, centros culturales, colectivos juveniles, redes comunitarias, entre otras. La ciudadanía se vuelve un mapa enorme, donde cada gesto puede tener impacto. Un comentario que denuncia una injusticia, un taller que construye una identidad o una acción que protege un derecho, una comunidad que decide organizarse sin esperar el permiso de nadie. En este punto, el eco de Martín Fierro vuelve a aparecer, porque la posmodernidad también nos obliga a reinterpretar lo que significan sus símbolos. Si en la primera parte de la obra el gaucho representaba la marginalidad, la violencia institucional y la desprotección absoluta, en la vuelta de Martín Fierro, ese mismo personaje inicia un camino diferente. No deja de recordar el daño que sufrió, pero empieza a reconstruirse, a tejer vínculos, a asumir un rol más humano, más reflexivo. Su figura ya no es solo la del perseguido. Ahora reconoce la importancia de unirse, de transmitir valores, de pensar en el otro, incluso en sus propios hijos y en el futuro. Esa transformación del gaucho también es una forma de ciudadanía, la ciudadanía como aprendizaje, como toma de conciencia, como responsabilidad hacia la comunidad. Fierro
no se vuelve un ciudadano ideal, pero inicia un proceso de participación emocional y social que antes le era imposible. Pasa de ser un individuo aislado a entender que su historia forma parte de algo más grande. Creo que todos en algún momento hemos o visto o vivido situaciones así. Yo me podría llegar a trasladar a mis comienzos laborales, donde, solicité determinada capacitación que no me fue dada y bueno, yo me vi en ese momento tratada injustamente por las autoridades de esa organización, era una organización estatal. Ya no dependemos solo del Estado para definir nuestros derechos o nuestra identidad. Somos nosotros mismos, con nuestras prácticas, luchas, lenguajes y formas de organizarnos, quienes construimos lo que significa participar, lo que significa pertenecer, lo que significa tener voz. La ciudadanía, hoy, es un espacio abierto, más dinámico, atravesado por lo colectivo y lo íntimo. Un territorio donde conviven el pasado que nos formó, el presente que nos desafía y la responsabilidad de construir algo distinto para el futuro. Que se comprometan más, o sea, que participen más en todo sentido. Y para ello tienen que capacitarse más, tienen que tener conocimientos también. No es el solo hecho de interferir en determinados momentos, en determinados asuntos sin tener el conocimiento previo para hacerlo. O sea, tienen que tener la capacidad para hacerlo, que participen, pero que sean capaces en esa participación, que aporten cada vez que vayan a participar, que aporten lo suyo. Las historias cambian, pero las raíces del abuso siguen siendo las mismas. La falta de empatía, la indiferencia social, el exceso de poder sin control. Frente a eso, la ciudadanía se vuelve herramienta. Ser ciudadano no es solo tener un documento nacional de identidad, DNI, es tener voz y también usarla. Martín Fierro nos muestra lo que pasa cuando un pueblo no tiene derechos. Juana nos muestra lo que pasa cuando un cuerpo no tiene libertad. Nosotros somos la generación que puede elegir otro camino. Uno donde la participación no sea una obligación, sino una forma de transformar la realidad. Contra el abuso de poder, la ciudadanía es resistencia. Este documental no pretende señalar culpables del pasado, sino dejar en claro que el silencio también es una forma de abuso. Cuando callamos ante la injusticia, el poder se desborda y vuelve a encadenar a quienes nos deberían proteger. La historia nos habló, nos mostró al gaucho desterrado, a la mujer esclavizada sin nombre ni voz, y a tantos otros que quedaron ocultos en los rincones de nuestra memoria. El abuso de poder no desaparece solo, hay que enfrentarlo con educación, organización, memoria y participación. Hoy nos toca a nosotros escribir lo que sigue, decidir si repetimos los errores o si transformamos la historia. La ciudadanía es movimiento, es cambio, es lucha, pero sobre todo es esperanza. Que nadie vuelva a ser invisible, que nadie vuelva a ser descartado, que nadie vuelva a sentir que su voz no importa.